Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a la última clase que tenemos de esta noche, correspondientes a la materia de ciencias naturales. Bienvenidos, un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de estas actividades. Dicen buenas noches. ¿Cómo está, compañerito? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está, Olger? Muy buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Un gusto poder compartir con ustedes esta siguiente hora de actividades. Y vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y vamos a iniciar presentando el documento correspondiente a la tarea que ustedes tienen activada ya para esta primera tarea. De esta unidad tenemos el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, estamos en la unidad número uno, el ciclo celular y reproducción. Vamos a ver el tema número 2, vamos a hablar un poco más, a refrescar un poco la clase anterior acerca del tema de la nutrición prenatal y la lactancia y también vamos a hablar acerca de la salud sexual, que es importante que nosotros conozcamos. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad uno, tema número 2, para poder desarrollar esta actividad. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que desarrollar como tarea? Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. Responde las siguientes preguntas. La primera dice, ¿qué es educación sexual? Tienen que colocar el concepto de qué es educación sexual. La siguiente, ¿qué es sexualidad? La siguiente pregunta, ¿qué es sexo? Y la siguiente, ¿qué es relación sexual? Muchas veces nosotros confundimos estos temas. Nosotros hablamos de una relación sexual cuando hablamos de sexo, cuando hablamos de sexualidad, siempre estamos confundiendo estos temas y no es lo mismo. Ustedes tienen que investigar y ahí ustedes van a ver cuál es la diferencia entre una y otra conceptualización. La educación sexual prácticamente parte de una formación, de una teoría en cuanto a la formación del individuo. Le van educando, le van permitiendo desde el punto de vista de la biología, le van viendo e indicando cuáles son los órganos reproductivos masculinos, femeninos, los cambios que se dan y tanta cosa más. Y la sexualidad está identificada por, obviamente, el descubrimiento autónomo de su cuerpo, de cada uno de los individuos. El sexo es lo que nos diferencia tanto a hombres y mujeres, y las relaciones sexuales prácticamente son la unión entre un hombre y una mujer, en el caso de los seres humanos. Entonces ahí ustedes más o menos ya les guío por dónde va esta situación de investigación que ustedes tienen que desarrollar en esta primera actividad. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. En la parte superior de su hojita, ustedes tienen, ya saben, que desarrollar la rotulación de su hojita, poniendo sus datos personales, el curso, fecha, materia, tema de la tarea y semana. Una vez que han hecho esta rotulación en su hojita, a continuación proceden al desarrollo de su tarea. Recuerden una vez más que los documentos, las tareas tienen que ser 100% a mano, no pueden hacer en otros dispositivos. En relación al contenido de su tarea, ustedes deben de revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de plataforma. Estamos en la unidad número uno con el tema la nutrición prenatal y la lactancia y la salud sexual, correspondientes a la semana 2 de fecha 9 de febrero del 2026. Esta tarea permite entregas desde el 9 de febrero. La fecha límite de entrega es el 28 de febrero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de marzo. Ustedes tienen toda la información pertinente correspondientes al desarrollo de esta actividad. Si es que les deseo suerte en esta primera actividad. Y recuerden que adicional a este, para que suban sus puntos, ustedes tienen que presentar solo en esta primera tarea. Ustedes tienen que adjuntar la carátula correspondientes a estas asignaturas, que es una de las características fundamentales que tienen que cumplir en esta primera actividad. Vamos a ir analizando y vamos a ir viendo la siguiente etapa, una vez que se les ha explicado todas las actividades correspondientes a al material de su tarea. Vamos a continuación a iniciar, obviamente, presentando el desarrollo del material que tenemos para la presente clase.
Y estamos en la unidad, obviamente, uno, y vamos a ver el ciclo celular y reproductivo, y vamos a ver la nutrición prenatal y la lactancia, pese a que nosotros ya habíamos visto en la clase anterior. La nutrición prenatal es el estado nutricional de la mujer cuando se queda embarazada y durante el embarazo. Puede tener una influencia importante en los resultados sanitarios del feto, el lactante y también la madre. Deficiencias de micronutrientes como el calcio, el hierro, la vitamina A o el yodo pueden producir malos resultados sanitarios tanto para la madre y también ocasionar complicaciones dentro del embarazo. Un aumento insuficiente de peso de la madre durante el embarazo debido a una dieta inadecuada aumenta el riesgo de parto prematuro o bajo peso al nacer y efectos congénitos. La educación y el asesoramiento sobre nutrición tienen por objetivo mejorar las prácticas alimenticias antes del embarazo, durante este y también hasta el fin del proceso del embarazo a fin de mejorar la alimentación materna y reducir el riesgo de resultados sanitarios negativos tanto para la madre como para su hijo. La lactancia, dentro de este proceso, las mamas tienen la función de producir y segregar leche para alimentar al recién nacido después del parto. Están constituidas por una estructura glandular denominada acinos mamarios y por los conductos galactóforos muy ramificados donde se vierten las secreciones de los acinos. Estos desembocan juntos en el pezón. Aquí habíamos visto también en la clase anterior justamente el esquema, como obviamente aquí nosotros podemos observar un corte transversal de un seno y nosotros podemos ver. En la parte interna tenemos el músculo pectoral, luego tenemos el tejido adiposo, luego tenemos los acinos mamarios, el pezón, la aureola y los conductos galactóforos. De esa manera está constituido obviamente la estructura de los pezones en cuanto al proceso de lactancia que tienen las mujeres. En las últimas fases del embarazo, las mamas se preparan para segregar leche. Al nacer el niño, los acinos ya tienen preparada una primera secreción que se denomina el calostro. Este es el primer alimento que toma el recién nacido. Contiene una gran cantidad de proteínas y anticuerpos que le servirán de defensa contra las enfermedades. Posteriormente, la composición de la leche materna va a variar ya que contiene más grasa y glúcidos. En ocasiones, cuando la lactancia materna no es suficiente para la nutrición del bebé, se la complementa con leche maternizada o las fórmulas que se conocen. La lactancia también genera un vínculo de afectividad y esta es una de las más grandes conexiones que hay entre la madre y su recién nacido. La lactancia también genera un vínculo de afectividad entre la madre y su hijo, lo cual es fundamental para el desarrollo psicológico del recién nacido. Es fundamental esa etapa. En cuanto al mecanismo y regulación hormonal de la lactancia, este mecanismo se basa en la succión que efectúa el recién nacido en el pezón materno. El reflejo de succión es un comportamiento innato solo en los mamíferos. En este caso, los estímulos de succión inicia la actividad del hipotálamo, que es una glándula que se encuentra en la en la base de nuestro cerebro. Este segrega la hormona oxitocina que provoca la contracción de pequeñas fibras musculares que rodean el tejido glandular de las mamas y producen la salida de la leche. La hipófisis, que es otra glándula, produce la hormona prolactina, responsable de la formación de la leche en los acinos mamarios. Esto en cuanto a este recuento que hemos hecho de la alimentación materna, que es fundamental. No puede haber en el mundo ninguna fórmula que pueda, obviamente, reemplazar a la leche materna. Cuando el recién nacido, obviamente, le dan correctamente desde sus inicios, tal como determina la estructura sanitaria, le dan leche materna, obviamente, y la madre está asegurando el crecimiento sano y fuerte de su bebé, pues no solamente es leche, son determinados compuestos que pasan del organismo de la madre hacia su hijo, lo cual va a fortalecer especialmente el sistema inmunológico y va a evitar que cualquier tipo de microorganismos obviamente afecten al sistema del recién nacido que obviamente está en un proceso de formación, maduración y fortalecimiento. Es fundamental. Lamentablemente en nuestra sociedad actual muchas mujeres piensan
que dar de lactar a sus recién nacidos deforma su cuerpo, lo destruye, lo hace ver diferente o feo, pero obviamente la situación no es así, pues obviamente dentro de la biología, todos estos procesos están determinados, son determinantes para el correcto funcionamiento de la reproducción, del fortalecimiento de las especies. Y obviamente esto está solo presente en los mamíferos y el hombre o el ser humano está obviamente constituido dentro de estas características. ¿Por qué se los considera mamíferos? Porque obviamente sus crías obviamente son amamantadas por sus madres. Esa es la característica fundamental. Dentro de todos estos procesos, algo importante que tenemos que tratar justamente a continuación es la salud sexual. La salud sexual es una de las etapas fundamentales que todos, hombres y mujeres, nosotros debemos tener muy en cuenta para, obviamente, no contraer determinadas enfermedades, las famosas ITS, las infecciones de transmisión sexual. Entonces, una de las características fundamentales entra aquí dentro del proceso de investigación que ustedes tienen en su tarea, lo que es la educación sexual. La educación sexual es uno de los medios mediante el cual al individuo se le va indicando qué es lo que debe y qué es lo que no debe hacer, porque puede acarrear problemas o dificultades a futuro. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud, OMS, define a la salud sexual como un estado de bienestar físico, mental y social en relación a la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales. Según la Organización Panamericana de la Salud, OPS, la población joven, es decir, 10 a 24 años, es un grupo de edad importante que comprende el 30% de la población en América Latina y el Caribe. La sexualidad precoz, los matrimonios tardíos y la mayor énfasis que se ha dado a la educación ha contribuido a la aceptación de la adolescencia como una fase distintiva de la vida. Se considera un sector de la población relativamente saludable y por ello a menudo se pasan por alto sus necesidades de salud. No obstante, dado que la población joven se ve particularmente afectada por la pandemia de las infecciones, por ejemplo, del virus de la inmunodeficiencia humana, que es el VIH, la salud sexual y reproductiva de los adolescentes merece especial atención. Cuidado, tenemos justamente esta pandemia que es el VIH. Para mejorar la salud sexual y reproductiva de los adolescentes es necesario abordar aspectos tales como la maternidad temprana, las infecciones de transmisión sexual, en sus siglas ITS, el comportamiento relacionado con la búsqueda de atención de salud, la violencia y los comportamientos de riesgo. Las relaciones sexuales humanas no tienen como fin o como único fin la reproducción, y más bien son una forma de comunicación entre dos personas que expresan sus sentimientos, tengan o no la intención de concebir a un nuevo ser. La relación sexual no se limita únicamente al coito, sino que entran en juego muchos estímulos visuales, olfativos y sobre todo táctiles, que producen respuestas agradables. En la sexualidad humana, el cariño y la ternura permiten disfrutar de las relaciones sexuales de una forma más completa. Requiere un enfoque respetuoso, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, de toda discriminación y sobre todo de violencia. Según el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva, durante los años 2017 al 2021, el enfoque de sexualidad integral plantea la necesidad de pensar la sexualidad no desde una perspectiva meramente reproductiva, sino reconocerla como parte del desarrollo integral del ser humano durante las diferentes etapas de su vida, en la que se fundamenta la autonomía para decidir sobre la vida sexual sin violencia ni discriminación. Conocer sobre el uso de métodos anticonceptivos como el condón no solo cumple una función anticonceptiva, sino que además previene infecciones de transmisión sexual. Como subraya la OPS, muchas de las normas culturales y sociales restringen el acceso a los adolescentes a la información y conocimientos básicos y prescriben un rol desigual y más pasivo en la toma de decisiones en relación a su sexualidad.
Eso disminuye su autonomía y expone a muchas de ellas a coerción sexual y también a sufrir embates en cuanto a violencia. La salud sexual es un aspecto fundamental para la salud y bienestar generales de las personas, las parejas y las familias, así como para el desarrollo económico y social de las comunidades y los países. La salud sexual considerada afirmativamente requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, sin coerciones, discriminaciones ni violencia. La capacidad de los hombres y las mujeres para lograr la salud y el bienestar sexual depende de los siguientes esquemas. Primero, el acceso a información integral de buena calidad sobre sexo y también sexualidad, conocimientos de los riesgos que pueden correr a su vulnerabilidad ante las consecuencias adversas de las actividades sexuales sin protección. La posibilidad de acceder a la atención de salud sexual, la residencia en un entorno que firme y apruebe la salud sexual. Los problemas relacionados con la salud sexual son de amplio alcance y abarcan la orientación sexual y la identidad de género, la expresión sexual, las relaciones de placer, también incluyen las consecuencias negativas y los trastornos tales como los siguientes. Primero, infecciones con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, infecciones de transmisión sexual y del aparato reproductor, así como sus consecuencias adversas, por ejemplo, el cáncer o también la infertilidad. Otro de las características más que se puede presentar es el embarazo no deseado y también los abortos, la disfunción sexual, la violencia sexual y las prácticas nocivas, entre ellas las mutaciones genitales femeninas, entre otros aspectos que se dan en determinados países hasta la actualidad. En este sentido, los derechos humanos ofrecen un marco jurídico internacional en que se puede considerar las necesidades y aspiraciones sexuales y reproductivas de todas las personas. En los últimos años se han utilizado cada vez más los instrumentos internacionales de derechos humanos para respaldar y promover reivindicaciones jurídicas de personas y comunidades, a fin de que los gobiernos nacionales garanticen el respeto, la protección y el goce de sus derechos de salud sexual y reproductiva. Las definiciones de trabajo y del marco de programación presentados aquí se basan en derechos humanos internacionales reconocidos y ofrecen un enfoque para la formulación de programas sobre salud sexual basados en derechos. Los principales elementos conceptuales de la salud sexual se enumeran justamente a continuación. Vamos a mencionarlos a continuación. Entre ellos los principales elementos conceptuales de la salud sexual, podemos tomarlos desde la siguiente perspectiva. Desde una perspectiva holística y positiva, la salud sexual consiste en el bienestar y no meramente en la ausencia de enfermedades. La salud sexual implica el respeto, la seguridad y la libertad frente a la discriminación y la violencia. La salud sexual depende del goce de determinados derechos humanos. La salud sexual es pertinente a todo el ciclo vital de las personas, sean estas jóvenes o mayores y no solo en los años de edad fecunda. La salud sexual se manifiesta por medio de diferentes sexualidades y formas de expresión sexual. La salud sexual está influenciada de manera crítica por normas, funciones, expectativas y dinámicas de poder relacionadas con el género. Y por último, la salud sexual se ha de entender en los contextos sociales, económicos, políticos específicos dentro de los que se establece también dentro de nuestra Constitución. Esas son las características más importantes dentro de este tema que es bastante delicado también, porque no tomarlo así, pues todavía vivimos dentro de una sociedad sesgada en la cual obviamente especialmente cuando hablar de sexualidad todavía sigue siendo un mito, todavía sigue siendo un tabú. En nuestra siguiente etapa de clase justamente vamos a ver un poco más sobre qué es la salud sexual y cuál es su importancia. Vamos a ir viendo dentro de estos temas, vamos a ir analizando en esta segunda etapa de nuestra clase. Y vamos justamente a ver, vamos a ir analizando justamente estos temas, qué es la salud sexual y cuál es su importancia.
La salud sexual y reproductiva está relacionada específicamente con la calidad de vida individual y social de una persona. Por tanto, representa un factor fundamental en el desarrollo de un país y se considera un tema prioritario en la agenda política mundial y nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Según la Organización Mundial de la salud sexual puede definirse como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. No es meramente la ausencia de enfermedades, disfunciones o debilidades. La salud sexual requiere un acercamiento positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de obtener placer y experiencias sexuales seguras, libres de coacción, discriminación y también violencia. La importancia de la salud sexual constituye una parte relevante de la vida de las personas a nivel físico, mental, emocional y social. Hasta hace poco, hablar de salud sexual era considerado un tabú. Sin embargo, la llegada de las nuevas tecnologías ha facilitado el acceso a la información de ciudadanos de todas las edades. Hoy día se aborda la salud sexual y reproductiva desde un respeto, brindando la información necesaria para que hombres y mujeres adquieran y mantengan hábitos sexuales saludables. Uno de los objetivos de la concienciación sobre la salud sexual es evitar situaciones no esperadas, tales como un embarazo no deseado, el contagio de enfermedades de transmisión sexual, la discriminación por la condición sexual, el acoso o la violencia de género. Estos son aspectos que tienen que erradicarse dentro de nuestra sociedad. ¿Cómo tener una buena salud sexual y reproductiva? Es importante. Se ha demostrado mediante numerosos estudios científicos que la salud sexual y reproductiva son indicadores importantes en el grado de salud general de las personas y de su satisfacción con la vida. Pero ¿cómo tenerla? Y aquí vamos a ver aspectos fundamentales que se deben tomar en cuenta. Primero, y periódicamente visita a tu médico. Las revisiones de salud rutinarias son muy importantes para detectar enfermedades asintomáticas. Eso quiere decir enfermedades que estamos portando, pero que no son visibles, que nos generan síntomas. Establece una dieta equilibrada y realiza ejercicio físico de manera regular. Evita el alcohol y también el cigarrillo. Mantén un ritmo de vida adecuado, evitando el estrés, ya que estos factores podrían influir de manera negativa en la salud sexual y reproductiva. Cuanto más informado estén, más preparado estarás para tomar buenas decisiones. Finalmente, otro aspecto clave de la salud sexual es la comunicación. Habla sobre sexo con tu médico de confianza. Lo mejor es ser honesto con tus preguntas e inquietudes. De esa manera, obviamente, ustedes asegurarán una salud sexual bastante integral. Existen profesionales médicos especializados en la salud sexual y reproductiva. Antes de automedicarse, es preferible siempre acudir al especialista para tratar un posible problema. Y esto no solo sucede dentro del ámbito sexual, sino en general. Nosotros somos aquí en Latinoamérica profesionales para irnos cuando nos duele la garganta, cuando estamos con cualquier dolor, nos vamos corriendo a la farmacia. Y en la farmacia no trabajan médicos. En la farmacia solo son farmacéuticos y ellos no saben o tienen un conocimiento simplemente empírico, no relacionado. Que es lo que hacen, me duele tal cosa, me duele el estómago, tómese esto, me duele la garganta, tómese eso. Nos estamos automedicando. Y cuando, obviamente, recordemos que las bacterias tienen un proceso también ellas de inmunización, tienen ellas un proceso de mutación en las cuales se van haciendo resistentes. Si usted se tomó una aspirina para alguna cosa, para la próxima esa aspirina ya no le va a servir. Pues si la bacteria era fuerte, obviamente va a mutar y cuando se vuelva a tomar una aspirina ya no le va a hacer ningún tipo de efecto, porque obviamente hablemos de una bacteria, esta bacteria mutó y se hizo más fuerte. Entonces hay que tener mucho cuidado con los procesos de automedicación. Por eso y pensando en que los profesionales de distintas disciplinas pueden aportar a esta dimensión humana y social, obviamente es importante acudir a centros de salud o a médicos especializados,
los cuales obviamente nos puedan realizar análisis, realizar determinados estudios, nos manden a hacer exámenes y obviamente detectar exactamente con qué estamos, qué microorganismo nos está atacando, qué organismo patógeno nos está afectando y de esa manera tomar los antibióticos o tomar la medicina respectiva, la cual permita eliminar. Y en el caso que requiera, en el caso que intente regresar la enfermedad, obviamente ya no va a ser, ya no va a tener ninguna posibilidad, pues nuestro sistema inmunológico obviamente siempre va a estar pendiente actuando en favor y protección de nuestro organismo. Estos son los temas que nosotros hemos venido desarrollando en el transcurso de la presente clase. Señores y señores, ha sido un gusto haber compartido el desarrollo de este tema correspondientes a la materia de ciencias naturales. De esta manera llegamos a la parte final de nuestra clase. No me despido sino antes de desearles que tengan una feliz noche o un feliz feriado de carnaval, que disfruten con sus familias, jueguen, cuídense mucho y nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Señores y señores, un fuerte abrazo, que descansen. Nos vemos en la próxima clase.